Bueno, este es el video número 3 del ramo de transferencia de calor. El tema a tratar será sistemas transientes en una dimensión. Primero que nada, partiremos por la teoría. Bueno, anteriormente habíamos hablado sobre la transferencia de calor en sistemas estacionarios. En este caso hablaremos sobre los transientes, lo cual, en el caso anterior, la variación de la temperatura respecto al tiempo no es despreciable. Como pueden ver, acá en la ecuación número 1 es la que conocíamos anteriormente, ya que acá está definida la segunda derivada de la temperatura respecto a X. Pero como en este caso ya no estamos despreciando la variación de temperatura respecto al tiempo, este término aparece acá. Y el término a la derecha está acompañado por alfa, el cual es una constante que está determinada por la coeficiente de conducción, la densidad y Cp. Bueno, como podemos ver, esta corresponde a una ecuación, a una EDP, lo cual resulta muy complejo de resolver, por lo cual procederemos a ocupar el método de Laplace para simplificar esta ecuación y llegar a una ecuación ordinaria de segundo orden. Además, definiremos primero nuestras condiciones de borde. Primero que nada, definiremos como en el sistema de aletas, θ de x, t igual a t de x, t menos t sub 0, la cual corresponderá a alguna temperatura inicial. También definiremos que para el instante 0, en cualquier punto de la aleta, esta tendrá una temperatura inicial, lo cual reemplazar en θ nos dará 0. Por otro lado, también tenemos que en el borde de nuestra superficie a analizar, para cualquier instante t, esta tendrá una temperatura T sub P, la cual corresponde a la temperatura de perturbación, por lo cual al reemplazar en nuestra nueva variable θ, la denominaremos como θ sub P. Bueno, luego de aplicar la transformada de Laplace a nuestra ecuación principal, llegamos a la siguiente ecuación, la cual a través de la Laplace se sustituye la variable de tiempo por una variable S. Como pueden ver, hemos llegado a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, simplificando mucho más el análisis de esta. Luego de esto, como pueden ver, esta es muy similar, por no decir casi igual, a la ecuación de la aleta, por lo cual podemos estimar su solución, la cual diremos que es del tipo ñ, de x, es igual a una constante c por una exponencial elevado a mx. Ñ corresponde a la función de temperatura, pero en términos de Laplace, por lo cual si queremos determinar la función de temperatura tendremos que realizar el proceso inverso, lo cual haremos más adelante. Bueno, reemplazando esta solución en la ecuación número 2, obtenemos el valor de m, el cual es raíz de s partido en alfa, donde s corresponde a una variable de la transformada de Laplace y alfa la difusividad térmica. Por lo tanto, reemplazando este término m en nuestra solución ñ, llegamos a la siguiente solución. Ñ corresponderá a una constante 1 por e elevado a la raíz de s partido en alfa por x, más una constante 2 por e elevado a menos raíz de s partido en alfa por x. Como podemos ver a simple vista, podemos denotar que la constante 1 tiene que tener un valor de 0, ya que para un valor tanto de x, s que tiende a infinito, esta no pondrá converger esta tenderá a infinito. Por el contrario, para la constante 2, al tender cualquiera de los dos valores a infinito, esto se irá a 0 no provocando ningún problema. Por lo tanto, para que nuestra solución pueda converger a algún número, es necesario que ese 1 sea 0. Ya con esto y con nuestra otra condición de borde, podemos definir la constante número 2. Como dije anteriormente, nuestra condición de borde para una temperatura de 0,t corresponde a Tp, pero como estamos trabajando en nuestra solución con transformada de Laplace, esta solución también hay que aplicarle la transformada, llegando a que ñ de 0,t es igual a θ sub p partido en s. Reemplazando nuestra ecuación, podemos determinar la constante número 2, la cual tiene este valor. Finalmente, vamos a reemplazar las constantes en la ecuación principal y luego aplicando la inversa de Laplace, tenemos que la temperatura para un x, t corresponde a θ sub p por r, el cual tiene un argumento de x dividido en 2 raíz de alfa t,
Bueno, acá nos encontramos con la función ERF, la cual es la función de error complementario, la cual a medida que x tiende a infinito, esta va tendiendo un valor a cero, por lo cual es una función decreciente, lo cual concuerda con nuestra solución, ya que al realizar, ya que al volver a la variable t, ya que anteriormente definimos que θ igual a la temperatura menos una temperatura eh, inicial, por lo cual como ERF tiende a cero, esto nos permitirá en congruencia con lo planteado anteriormente. De esta misma forma también puedo definir el flujo de calor transiente, ya que poseemos la función de temperatura, solo basta con derivar esta función respecto a la variable x, por lo cual vamos a obtener flujo de calor para, para un x, t determinado. También tenemos otro caso en el cual una de nuestras condiciones de borde es un flujo de calor, por lo cual se definen las siguientes condiciones de borde. Luego de esto, llegamos a la, bueno, se procede a realizar el mismo procedimiento, se plantea una solución tipo ñ igual a c por L elevado a x, se despeja m, obteniendo la misma solución. Pero ahora nuestras condiciones de borde cambian, por lo tanto el valor de la constante es igual. En este caso, el valor de la constante 1 sigue siendo 0 para que el valor converja. Y por otro lado, tenemos que ñ de 0, t es igual a q sub 0 partido en k. Por lo tanto, tenemos el valor de nuestra constante número 2. Finalmente vamos a obtener la temperatura, la cual queda definida por x, t igual a 2 raíz de alfa t partido en pi por e elevado a menos x cuadrado partido en 4 alfa t menos x por la función de error complementario con su respectivo argumento. Bueno, ya con la teoría planteada y explicada, procedemos a resolver el siguiente problema. El problema dice así: en una fábrica de ladrillo, al terminarse la fase de cocción, esto alcanza una temperatura de 50 grados Celsius, por lo cual se deja en una sala para enfriarse hasta que la superficie alcanza una temperatura del ambiente, la cual corresponde, diríamos que es 25 grados Celsius. Nos piden determinar la temperatura a 4 centímetros al interior del ladrillo y el flujo de calor transferido por unidad de área luego de 40 minutos, considerando que la temperatura superficial se mantiene constante. Bueno, primero que nada tenemos que conocer los datos para el ladrillo, por lo cual tenemos que su coeficiente de conducción es de 0,8 watts partido por metro Kelvin, su difusividad térmica es 0,00055 metros cuadrados por segundo, la temperatura inicial del sistema, que corresponde a 55 grados Celsius, la temperatura de perturbación, que en este caso será la temperatura final de 25, la temperatura de la superficie, de 25 grados Celsius, y el tiempo, que tengo que pasarlo en segundos, lo corresponde a 2400 segundos. Bueno, este problema podemos modelarlo según lo que planteamos anteriormente, por lo cual lo podemos determinar bajo esta ecuación. Por lo cual solo habría que reemplazar los valores ya dados para llegar a la solución. Por lo cual al reemplazar eh, la distancia a la cual queremos la temperatura, que es de 0,04 metros, en un tiempo de 2400 segundos, tenemos lo siguiente. Para esto, calculamos el argumento de ERF, por lo cual luego mediante una tabla de libros Engel, obtenemos su valor que corresponde alrededor de 0,98 interpolando, para luego simplemente reemplazar y obtenemos que a una profundidad de 4 centímetros, luego de 40 minutos, nuestro ladrillo alcanza una temperatura de 26,1 grados Celsius. Por otro lado, también nos piden el flujo de calor transferido. Como ya dijimos, como ya tenemos el modelo de nuestro sistema, ya podemos modelarlos con la ecuación anteriormente expuesta, por lo cual volvemos a reemplazar los valores y finalmente obtenemos que el flujo de calor por unidad de área corresponde a 11,78 watts por metro cuadrado. Bueno, esto ha sido el tercer video del ramo de transferencia de calor.